Muchas gracias, María. Mi nombre es Pepa Rull y os doy la bienvenida a este centro, al cual agradecemos desde luego que hayan acogido esta presentación de lo que queremos compartir, parte del trabajo que estamos haciendo con el proyecto de investigación para poder, de alguna manera, llegar a conclusiones que no generen duda en cuanto a ese posible origen judeoconverso o no. Me acompaña a mi derecha Connie Scarborough y a mi izquierda alguien muy conocido ya de aquí, de la casa, y además nosotras venimos desde Sevilla, Granada, y Ishaq Ben Abraham, que está aquí en Madrid, y él de alguna manera va a presentarnos. Pero voy a cederle la palabra primero y luego nos vamos ya a meter de lleno en esta presentación. Así que, por mi parte, agradecer al director del Centro Sefará Israel, Jaime Moreno, que nos acogiera en su día y le propusiéramos el dar difusión a este trabajo. Pues la verdad es que nos sentimos muy bien acogidos, y también a Israel Doncel, que nos ayudó a que hoy esto sea una realidad. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Sí, se oye ahora. Bueno, aquí han dicho buenas tardes. Yo, como judío, les voy a decir Erev Tov, que creo que es más bonito, pero bueno, las dos cosas son bonitas. Como decía Pepa, dar las gracias al Centro Sefará por permitirnos ir adelantándoles un trabajo que todavía no se ha concluido. Espero que ya cada vez nos quede menos, que es el intentar de alguna forma, si no demostrar, porque es muy difícil demostrar que Antonio de Lebrija fuera de familia judeoconversa, por lo menos sembrar las dudas suficientes para que a nadie le quede duda de que efectivamente era judeoconverso. Me acompañan Connie, que esta tarde hacíamos una broma porque ella viene de la Universidad de Texas, aunque ahora ya no está en la universidad, se ha jubilado, pero me hacía mucha ilusión presentarle a alguien que viene del territorio de la Estrella Solitaria, a Pepa, que dice que viene de Granada, pero es mentira, ella viene de Granada, que es donde realmente está. Lo que pasa es que como hace poco tiempo que está allí, todavía no ha aprendido cómo se pronuncia Granada en andaluz. Y ellas son las que van a llevar la parte más técnica, y yo al final, cuando ellas me dejen ya, les hablaré referente a apellidos. Yo de alguna forma, aparte de judío, de investigador o historiador, si se quiere, como quieran llamarlo, lo que sí he trabajado en los últimos años es con el tema de los apellidos utilizados por los judeoconversos. En el tema de la nacionalidad española, pues he tenido la suerte de que distintos despachos de distintos países del mundo se fijaran en mí y me pidieran ayuda para hacer informes sobre los apellidos. Y eso me ha permitido, por la creación de una pequeña biblioteca y de un conocimiento que lo bonito es poderlo compartir. Así que, sin más, Connie, si te parece empezar a ti. Ah, dice Pepa que ella, como es de Granada, empieza ella. Empezaré porque está mi presentación primera, y porque realmente el proyecto de investigación me fue propuesto en su día, hace año y medio largo. Realmente lo tenemos que intercalar con otros proyectos, los tres que estamos aquí, y vamos ahí, despacito pero con buena letra. Se habla de, todavía hay personas que efectivamente piensan que Antonio nosotros le llamamos de Lebrija, lo comentábamos antes porque realmente era su nombre, era Lebrija. Nebrija ha sido un barbarismo posterior y consideramos que siguiendo también al profesor Juan Gil, corresponde mejor llamarle como él se llamaba, él mismo se decía, no su verdadero nombre. Esto simplemente él se pone vamos a decir, nombre que no corresponde a lo que serían sus verdaderos apellidos.
Ahora comentaré, nosotros en esta investigación empezamos planteando una serie de líneas y por empezar por el principio dijimos la genealogía, ¿no? Vamos a intentar averiguar sus antepasados, cómo eran. Encontramos varias dificultades. La primera, que no hay partida de nacimiento, de bautismo, ni porque en aquel momento probablemente no las habría. No sabemos tampoco si habiéndolas no aparecen. Y porque no tenemos al 100% claro, por tanto, su familia. Entonces decidimos obviarlo y seguir con otras líneas de investigación. La que yo voy a detenerme un poco más hoy va a ser en la del hebreo y la exégesis bíblica. Connie va a hablar del entorno y las relaciones con judeoconversos, estrechas relaciones con judeoconversos, sus descendientes. Estamos encontrando mucho material interesante, analizando y siguiendo la vida de sus descendientes, sobre todo de sus hijos Sancho y Sebastián, que realmente sí que tenemos más material. Y luego otras líneas que no vamos a comentar hoy, pero que están ahí, es la Inquisición, la relación con la Inquisición, la imprenta, también muy interesante. Encontramos que en la imprenta de su nieto, Antonio de Lebrija, en Granada y Antequera, era la única imprenta, según una auditoría que encarga el rey Felipe II, donde había tipos de letra pequeños para poder imprimir en griego y en hebraico. Era la única que tenía la posibilidad de imprimir el hebraico. Bueno, nos va a llevar a algún sitio y nos va a llevar esta línea. Y por último, las relaciones de sus familiares con América. Y de esa actividad de producción, de imprenta y de distribución de libros, que realmente fue una actividad de la familia, pues con lo que van y mandan a América, y realmente, pues nos parece que esto también va a ser algo que nos irán desvelando. ¿Por qué este proyecto? Por varias razones, pero algunas que quizás sean menos claras, es porque consideramos que la realidad de la trama judeoconversa, de la estructura judeoconversa de lo que fue la España del siglo XV, del siglo XVI, es muy desconocida. Y una de las cosas que estamos encontrando en el camino, porque este proyecto nos llevará, esperamos, a buen puerto, pero si no, el camino ya está siendo muy interesante. Y nos está enseñando y descubriendo a muchísimas personas que eran de origen judío, que tuvieron que convertirse y que están ahí en lugares muy importantes, no porque fueran la élite siempre, sino porque construyeron lo que hoy somos. Entonces consideramos que desvelar este origen de un personaje de la talla de Antonio de Lebrija nos va a ayudar a seguir abriendo muchos caminos para que al final esa parte de nuestra historia que ha quedado desgajada de la historia de España la podamos ir engarzando de nuevo. Bien, yo voy a empezar ya con la presentación propiamente dicha. Es una mesa redonda. Queremos advertir que cualquiera de mis compañeros va a poder participar, y en un momento dado desde el público, si hay algo concreto que se quiera también añadir, estaremos encantados, ¿eh? Pues ya empecé mal. Vale. Yo me voy a centrar en la figura de Antonio de Lebrija, que fue el gran gramático que todos conocemos, pero pienso y pensamos que sobre todo fue un exégeta. ¿Qué es un exégeta? ¿Qué es la exégesis o interpretación bíblica, tanto judía como cristiana? Es aquella labor de estudio, de profundización y de comprensión de la palabra, de los textos sagrados, para que nos lleven a la palabra divina. La exégesis judía, que luego veremos es el origen, siempre influyó en la exégesis cristiana. Por ejemplo, la exégesis de la filosofía cabalística intenta descubrir en las escrituras el sentido oculto, el sentido secreto, es decir, también la mística. En los primeros tiempos del Renacimiento se utilizaban las tres lenguas, ¿no?
que habían estado coexistiendo en aquella época. Por lo tanto, exégesis es interpretación y tratar de llegar a la verdad oculta y a la verdad profunda que reside en los textos sagrados. Van ustedes a decir, nos hemos equivocado, nos hemos metido en una clase de escriturística, pero para poder, yo me gustaría que conmigo traten ustedes de intentar ponerse un poquito en esa mente de este hombre tan excepcional, el por qué va a decidir que sobre todo quiere estudiar las Sagradas Escrituras, ¿no? Por otro lado, un gran humanista que tenía muchos campos del saber a los cuales dedicarse. Sin embargo, ahora lo vamos a ver, él quería estudiar las Sagradas Escrituras. Bien, la Biblia hebrea, pues son conceptos básicos, pero por si podemos aclarar un poco, ¿no? La Torá, todos habremos oído hablar de la Torá. ¿Qué es? Pues es la ley de Moisés, la revelación que hace Yahvé a Moisés. La Torá tiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, la Torá a su vez forma parte del Tanaj, que es Torá más Neviín, profetas, y Ketubín, escritos. Los judíos, para el judaísmo, el rezo no necesariamente, yo quería aquí decir pues que no es igual que el mundo cristiano. La lectura de los sagrados textos es muy importante para el estudio y también la forma de, pues de acercarse a su religión y su forma de practicar esa religión. Y como he dicho, reside la cábala también ahí. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tiene una gramática muy, muy compleja. Y por otro lado, todo judío sabe que la Torá tiene por lo menos 4 niveles de interpretación, que se llama pardés. Y va desde el sentido literal hasta la mística, hasta el sentido místico. Desde hace siglos existen los sabios, los rabinos, que se van a dedicar, muchos de ellos, toda su vida a profundizar en el estudio de la Torá y de la Biblia. Por lo tanto, este conocimiento de la Torá requiere mucho esfuerzo, mucho estudio y de una manera constante. Hay que hacerlo de la mano de un rabino o de alguien que no sea rabino, pero que tenga profundos conocimientos. No se va a la academia de hebreo primero y de Torá después. Eso no es así. Eso es algo que hay que aprender en el entorno. Bueno, aquí he puesto simplemente porque está de actualidad una Biblia hebrea. Dicen que es la más antigua, parece que es del siglo IX, y sale a subasta por $28 millones. Bueno, realmente es curioso que todavía hoy, ¿no?, la Biblia hebrea pues tenga ese interés. La Biblia cristiana. Bueno, pues aquí esta relación entre Biblia hebrea y cristiana nos puede ayudar a entender a Antonio de Lebrija. La Biblia cristiana, como es bien conocido, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el Pentateuco, que son los 5, que significa 5 rollos, ¿no? Y precisamente es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, los mismos 5 libros que la Torá. La historia de la formación y de la transmisión de los textos bíblicos ha pasado por muchísimas vicisitudes. Traducciones, por supuesto, la labor de los copistas de una generación en otra, el deterioro del soporte donde estaban. Es decir, que es muy, muy complicado que llegaran los textos en perfectas condiciones, no ahora ya, sino a la época de Antonio de Lebrija. Y la Biblia cristiana se basa en una traducción que hacen 72 sabios judíos en el siglo II, III, en Alejandría, que había una gran comunidad judía, y hacen esa traducción porque entonces hablaba el griego. También la historia no solamente de los textos sagrados, sino del pueblo judío y de los textos va a pasar por el uso de muchas lenguas, o bastantes, ¿no? Entonces, en aquel momento, tanto los judíos como los primeros cristianos hablaban griego. Por lo tanto, se hace una traducción al griego para que la gente lo entienda. Esto es la Septuaginta.
Para los judíos que estaban también trabajando en esos textos sagrados, esta traducción no era del todo la que ellos entendían que era correcta, ¿no? Bueno, la Biblia cristiana también está basada en la Vulgata. Luego hablaremos de ella. Esa complejidad de texto realmente va a hacer que haya muchísimas versiones. De manera que yo no sé si lo pensamos en el día a día, pero es realmente muy difícil y todo casi un milagro que nos haya llegado un texto sagrado, como es la Biblia cristiana, tal como está, con tantas vicisitudes como ha tenido. La Vulgata, ¿qué era o qué es? Es la traducción que no precisamente desde el griego, sino directamente de los textos hebreos, va a ser San Agustín en el siglo IV. Bien, se convierte a partir del Concilio de Trento en la versión oficial, además mediante dogma de fe, de tal forma que la Iglesia opina que es el Espíritu Santo quien inspira a San Jerónimo, y esta es la versión que hay y no hay más. Jerónimo sí supo ir a la fuente hebrea y traducir ayudado por judíos, porque volvemos a repetir, los textos sagrados tienen un origen en el pueblo hebreo. Podría ser otro pueblo, podría ser el pueblo hindú o chino, pero resulta que era el hebreo. Bien, no todo lo incorporado en la Vulgata corresponde a San Jerónimo, y lo que él escribe tampoco está todo ahí recogido, pero lo cierto es que este trabajo que él hace va a tener muchas vicisitudes y va a llegar bastante corrompido a la época de Antonio de Lebrija, y en concreto en el Renacimiento, Lorenzo Valla, en 1440, él ya va a empezar a decir: señores, esto no está bien, o no está todo lo correcto que tendría que estar. Y esto Antonio de Lebrija lo recoge. Y además lo va a ir denunciando en numerosas ocasiones. Bueno, voy a hablar un poquito de la relación entre gramática e interpretación del texto hebreo, porque podrá decir: bueno, pero si este señor es un gramático, ¿cómo es que se dedica a estudiar los sagrados textos, no? Bueno, primero, la gramática es fundamental para poder interpretar los textos sagrados, evidentemente. Esto desde siempre. Él va a utilizar la gramática para hacer una incursión en muchas materias. Y luego vamos a ver sus propias frases, donde él dice que sí, que la gramática es una ciencia, podríamos decir, supeditada a las otras, pero realmente al final es la que predomina, ¿no? Y la que hace que se pueda llegar al conocimiento. Por eso, y él va a decir que para la apropiada intelección de las realidades a que se remiten las palabras, algo especialmente útil cuando los originales están escritos en una lengua tan difícil y de tan difícil dominio. Él mismo lo está reconociendo, la dificultad de ese dominio, ¿no? Como es el hebreo, lo dice en Apología. Entonces él, como gramático, entendía que la estructura de la lengua hebrea era realmente muy complicada, y por lo tanto el hecho de que se utilicen solamente las consonantes, ¿no? En los primeros textos, el hebreo no se utilizan las vocales, solamente las consonantes. Por lo tanto, una palabra que tiene una raíz consonántica, generalmente 3 consonantes, puede tener muchísimas infinitud de significados. Es para que podamos entender realmente la complejidad, ¿no?, que tiene. ¿Y por qué no se ponían de acuerdo? Es que era muy difícil. Ya posteriormente, hacia mitad del siglo X, siglo XI, se van fijando y se ponen también vocales en algunos textos. Pero es realmente muy, muy complicado. Y ya si hablamos de cuando se estudia la Cábala, más complicado todavía, porque las frases son frases que no están separados, los nombres, adjetivos, y además el cabalista o los estudiosos pueden cambiar el orden de las palabras dentro de la frase. Y con esto, ¿qué tenemos? Tenemos un estudio desde el punto de vista de la numerología de cada palabra, de tal manera que si ponemos una H, como era el A, que es el artículo, ponemos la H, o le quitamos la H y solo es A, como se hace en arameo, ya ha cambiado el valor numérico de la palabra. Y si ha cambiado el valor numérico, ha cambiado
muchísimo todo el sentido que le podemos dar. Solo para que nos pongamos en esa complejidad, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué pensamos que él era un exégeta? Realmente, la pregunta del texto, ¿no? Hoy todavía nos podemos preguntar si el texto es el correcto. Yo creo que, salvo que alguien me ayude y me comente lo contrario, el texto de la Biblia cristiana todavía no sabemos exactamente cuál es el mejor texto, ¿no? Por lo tanto, esta pregunta se la hizo Antonio de Nebrija, se la hizo. Y además va a estar persiguiendo el contestar sus preguntas y el aclararlo hasta su muerte, ¿no? Como él dice en Antología también. Sobre el escándalo que dicen que doy con los estudios bíblicos, nadie me prohíbe que siga cultivando estos estudios y que anime a otros a que hagan lo mismo y que quiera morir con este único pensamiento. Yo creo que es bastante profundo lo que él dice. Y además, también dice en otro texto que está unido a la apología, a la última versión. Pero ¿cómo? ¿No se le permitirá a Antonio de Lebrija disputar de ortografía cuando a ellos, los teólogos con los que estuvo siempre, vamos a decir, en batalla, ¿no? Se le permite corromperla, ni dar reglas de acentuación a los que no lo saben, ni sacar a la luz los significados recónditos y oscuros de algunas palabras. Recóndito y oscuro. No se limita a hacer un estudio gramatical, como muchos estudiosos dicen, ¿no? Sino que realmente él va a profundizar, él va a ir a la búsqueda de esa verdad hebraica que reside en los textos, porque él lo sabe. ¿De dónde le viene ese conocimiento? Pues entendemos que de su entorno, ¿no? Por lo tanto, él va a ser un personaje peligroso, sus conclusiones, sus propuestas van a ser peligrosas y van a ser escandalosas. Y en parte es por ello por lo que la Inquisición, el inquisidor Deza, lo va a perseguir. Pero más importante que ese trabajo, ¿no? Ese trabajo profundo y desde luego de muchísimo tesón. Decíamos que en la Biblia dice, ¿no? El pueblo judío, pueblo de dura cerviz. Desde luego Antonio de Lebrija tenía dura cerviz. Era un hombre muy perseverante, muy seguro de sus puntos de vista y que estuvo luchando hasta el final por aquello que él creía que era lo que merecía la pena. Y es donde él realmente dice, en 1495, en el prefacio de las Introducciones Latinae, anuncia su intención de dedicarse únicamente a las sagradas letras el resto de su vida. Vamos, si esto no es ser un exégeta, que me expliquen qué es. Porque vamos a ponernos en ese personaje tan extraordinario que tiene esa curiosidad y esa habilidad para adentrarse en tantas ramas diferentes del saber y renuncia a todas ellas para dedicarse solo a una. Yo creo que esto da que pensar. Su hijo Fabián también dice, restituirá a los códices sagrados lo que le pertenece. Y ya, por último, él dice, se mete con los hombres de ley. Los hombres que defienden las letras, ¿no? No entienden la ley. No dice no entienden las palabras, dice no entienden la ley. Hay una ley. La Torá es una ley. Yo no estoy diciendo exactamente que él dijera eso, pero yo os invito a que reflexionemos desde sus propias palabras y, por supuesto, su obra, ¿no? Qué duda cabe que tenía un gran conocimiento del hebreo y de los textos bíblicos. Va a escribir algunas obras de tipo hebraico o relacionado con el hebreo, como es de Literis Hebraicis cum quisbundam annotationibus in scriptura sacra, que es gramática y fonética. Realmente él debía tener conocimiento de la Biblia hebrea, por supuesto, y en el proyecto de la políglota, a donde está invitado por Cisneros, él se va a encargar de buscar esas Biblias, por lo menos una parte, ¿no? Y bueno, pues
qué duda cabe, que debía de haberla. Nosotros sabemos que hay en la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid, en los estudios que hemos hecho, vamos a ir a ver si la encontramos, porque todavía no la hemos encontrado, pero ahí aparece una Biblia que pone Biblia hebrea, están las de Pablo Coronel, que era un converso, y también está la Biblia de Librisha. Esto es muy interesante porque no solamente él dice los comentarios que ha hecho, ¿no?, sino que un discípulo suyo, Cosme Damián Ceballos, dice que al final de su vida, que él le dijo y sabe que al final de su vida Antonio de Lebrija dejó la friolera de más de 10.000 comentarios o anotaciones a las Sagradas Escrituras. Es una barbaridad eso. Pero es que además esto lo afirma el propio Antonio de Lebrija, porque él va a decir que tiene 5.000 anotaciones, de modo que por lo menos 5.000 eran, si lo de 10.000 era una exageración, y que iba a sacarlas a la luz. Estamos buscándolas, no sabemos si salieron a la luz realmente. Por lo tanto, esto es muy llamativo, ¿no? Porque un gramático, por mucho amor que le tenga a su trabajo, hacer esa cantidad tan enorme de anotaciones, él las hacía, a veces eran correcciones de fonética o de ortografía, pero él iba más allá. Y también a veces en la traducción de las palabras, ya ahí podía haber una variación enorme del significado de las escrituras. Bien, entonces llegamos a un punto donde ya nos metemos con los judeoconversos, ¿no? Porque hoy veníamos a hablar de la aproximación al mundo judeoconverso de Antonio de Lebrija, ¿no? Pero hemos hecho un pequeño rodeo por la escriturística para llegar aquí. Él va a ser un precursor de otros escrituristas, estudiosos de los textos sagrados, que sí que van a tener problemas serios con la Inquisición. Antonio de Lebrija fue incoado, tuvo un proceso de la inquisitorial, pero que va a tener, no sé si la suerte o la habilidad, de que le cambien el inquisidor y pase a ser Cisneros, ¿no? Entonces ahí se salvó. Pero otros que vinieron después, no mucho después, no se salvaron tanto. Fray Luis de León, muy conocido, que fue catedrático como Antonio de Lebrija de la Universidad de Salamanca, pero él tuvo peor fortuna y acabó 4 años en las cárceles de la Inquisición. Logró salir de ahí, cierto, pero tuvo que pasar por ello, ¿no? Y todo lo que supuso. Y fue acusado, acabó en las cárceles por la traducción del Cantar de los Cantares, pero no solo por eso, sino por 30 proposiciones de herejía que le hicieron los que en aquel momento en la Universidad de Salamanca estaban divididos vamos a decir, en 2 grupos. Los hebraístas, todos aquellos que decían que la Biblia tenía que ser revisada y volver al original hebreo, y los partidarios de Jesucristo, que decían que no, que de ninguna manera, porque ya los judíos se habían ocupado de corromper aquellos textos para perjudicar a los cristianos. Entre los partidarios de Jesucristo estaba un tal León de Castro, y León de Castro con otros van a ser los que van a ir acusando en este caso a Fray Luis de León, para que sea la Inquisición la que se haga cargo de él. Bueno, judeoconverso Fray Luis de León, esto lo tenemos por cierto, ¿no? Gaspar de Grajal, judeoconverso también, catedrático de nuevo de la Universidad de Salamanca, procesado en las cárceles de la Inquisición, y este hombre tuvo menos fortuna porque murió allí, murió por defender estas ideas, poco conocido, judeoconverso. Martín Martínez de Cantalapiedra, también igual, catedrático de la Universidad de Salamanca, también fue procesado y encarcelado, luego fue absuelto. No lo tengo aquí puesto, pero sabemos que también era judeoconverso. Benito Arias Montano es un poco posterior, pero de nuevo un judeoconverso, que él va a ser asesor y capellán de Felipe II, y sí que logra hacer una Biblia que de alguna manera modifica algo la Vulgata y la Biblia que había, y la logra publicar, a pesar de que la Inquisición va a estar detrás de él. Pero él fue listo y se fue a Amberes a publicarla, y consiguió publicarla. De todas maneras, no es la versión
que oficialmente tenemos de la Biblia. Y Alonso Gudiel, que me lo presentó Isaac el otro día, también biblista, catedrático, pero de la Universidad de Osuna, de Sevilla, pues también acusado por defender el sentido literal de las Sagradas Escrituras y encarcelado. Por lo tanto, fijaros que va a haber, y hubo más. O sea, y aquí estamos poniendo algunos que son más conocidos, pero hubo más. El que se atrevía a cuestionar y a proponer algo diferente, pues era perseguido por la Inquisición. Si me permites, Pepa, quería hacer una pequeña anotación en este punto, y es para que nos demos cuenta de la diferencia del original de la Vulgata, por ejemplo. Se traduce en la Vulgata el apelativo a la Virgen, cuando se dice que el Mesías tiene que ser hijo de una Virgen, todo eso. En hebreo, en la Torá, no aparece eso. Aparece de una mujer joven. La traducción que hacen en la Vulgata traducen mujer joven por virgen. Pues errores como estos, que dan pie a la creación de una doctrina distinta a la judía, que es la que adopta la Iglesia cristiana, son los que tanto Antonio Nebrija como todos los que seguían su línea querían que se corrigiera. La relación de Nebrija con Cisneros, que es el que le salva de la Inquisición, es muy curiosa, porque Cisneros lo llama para poder realizar la políglota, y él va a Alcalá de Henares, empieza a trabajar con el equipo que desarrolla la traducción de la políglota, pero llega en un momento en que Nebrija se da cuenta de que se sigue traduciendo a partir de la Vulgata, y él le dice a Cisneros, no sé si le llama por teléfono, le manda un WhatsApp o se encuentran un día por el pasillo, pero le dice, mira, esto no puede ser así. Y entonces, aunque eran muy amigos y aunque Cisneros lo había salvado, Nebrija dice, mira, yo no quiero formar parte de ese equipo y ni siquiera quiero que en los créditos de la Vulgata figure mi nombre. Digo, perdón, de la Vulgata, de la políglota, figure mi nombre. Y él se aparta totalmente de la traducción de la políglota, y con Cisneros sigue una relación de amistad, pero ya no forma parte de ese equipo, porque él entiende que eso es falsificar el original. La traducción tiene que ser correcta. Hay una pequeña anécdota histórica que es de Maimónides, que era un gran traductor. Maimónides, en un momento determinado, estando en Fosfat, en el Cairo ya, le escriben una familia de judíos procedentes de Al-Ándalus, pero que se habían refugiado en Lunel, en Francia, en lo que ahora es Francia, y le escriben para que les dé consejos sobre la traducción. Eran los Tibónidas, la familia de los Tibón, eran uno de los traductores más importantes que ha existido en el tema judaico o referente a los temas judíos. Y Maimónides, que estaba tan ocupado que no tenía tiempo ni para dormir siquiera, le contesta diciendo que el trabajo del traductor es uno de los trabajos más difíciles que existen, porque tiene que conocer a la perfección el original que va a traducir, tiene que conocer a la perfección el idioma al que va a traducir, y tiene que conocer a la perfección de qué forma piensan aquellos que van a leer el texto traducido. Eso en la políglota no se da. Y ese fue el tema por el cual Nebrija a Cisneros le dijo, mira, somos muy amigos, quedamos los domingos a comer, pero yo me aparto del proyecto. Sí, fue, efectivamente. Todo esto nos hace pensar que cuando Antonio de Lebrija dice esto no está correcto, o cualquiera de los judeoconversos anteriores que he mencionado, es porque tenían un profundo y gran conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, también
hoy no toca, pero analizando la personalidad de Antonio de Lebrija también encontramos cosas muy interesantes, pero una de ellas, y él lo afirma también, es su carácter, vamos a decir, mesiánico y de considerarse con una misión, la transmisión de esa palabra divina. Él se considera con esa misión, ¿no? Entonces, por eso no quiere participar en algo que no vaya realmente a terminar en una versión correcta o lo más acercada posible a la corrección, ¿no? Bien, yo quería aquí comentar que Fray Luis de León tuvo una vinculación con la exégesis bíblica muy grande. Por lo tanto, si Antonio de Lebrija y Fray Luis de León, que es posterior, claro, tenían postulados parecidos, pues de alguna manera por extensión, aunque no sea un trabajo demostrado en el caso de Antonio de Lebrija, podemos también considerarlo. Pero en Alexander Habib Arkin, un gran estudioso que publica, él era discípulo de Ramón Menéndez Pidal y publica a través del Instituto Arias Montano, tiene un estudio interesantísimo donde va cotejando frase a frase el cantar de los cantares, pero comparándolos con la exégesis de estos grandes exégetas judíos, ¿no? Rabí Ibn Ezra y Salomón Ibn Ishaq. Y realmente yo tengo el estudio, es impresionante el parecido que hay. Bueno, aquí simplemente porque veáis una de las páginas de Literis Hebraicis, donde está el alefato hebreo. Gran conocimiento del hebreo y textos bíblicos, pues aquí hago una relación de los textos que escribió, están en latín y yo ahí me voy a ahorrar el pronunciarlo en latín. También tengo que añadir que solamente tenemos traducido del latín aproximadamente un 20% de la obra de Antonio de Lebrija. Esta es otra labor, bueno, tenemos mucho trabajo por delante, pero otra labor es también que no ir traduciendo parte de esas obras, porque él siempre hablaba de sí mismo en los prólogos y en las introducciones de sus trabajos. Por lo tanto, tenemos que seguir ahí, ¿no? Pero no hay tanto traducido de él. Y aquí yo quería hablar de la Tertia Quinquagena, porque es el texto polémico que el inquisidor Deza le requisa. Él lo escribe en 1505, entre 1505 y 1508, pero realmente esa fue la prima quincuagena. Luego la segunda quincuagena está incluida en otro de sus trabajos y finalmente ya 20 años después, ya casi, bueno, no al final de su vida, pero casi, va a publicar la Tertia Quinquagena, ¿no? Entonces, es una obra de crítica textual, sí, donde, bueno, pues de alguna manera está subrayando la fonética, lo que él considera que no está correcto, ¿no? En los sagrados textos. Pero también hace interpretación bíblica. O sea, si hoy ustedes salen de aquí diciendo, bueno, el exégeta Antonio de Lebrija, pues ya por mi parte me daré por satisfecha porque vamos a quitarle ese título único de gramático. No es verdad. Él fue muchas más cosas y desde luego fue un biblista de primer nivel. Bien, entonces esa Tertia Quinquagena, lo que estoy diciendo lo avala el hecho de que él va a tener seguidores, ¿no? Humanistas, expertos en los textos sagrados. Fijaros, desde Amberes, pasando por Venecia, Giorgio Longo de Milán, Cornelius Jansenius de Lovaina, Bartolomé de Medina. Es decir, todos estos beben del trabajo de Antonio de Lebrija como exégeta. Y es curioso porque la Tertia Quinquagena realmente no contiene 50 comentarios, contiene 49. Falta el 36, aunque cuando se ve a primera vista sí que son 50 los que aparecen, ¿no? Pero uno no está. Es una consideración, bueno, que también apuntada por otra persona que colabora con nosotros en el proyecto, que se llama Beatriz Rosa, y ella es una experta en la mística del alefato de Roma, y siempre apunta, ¿no?, cosas interesantes desde el punto de vista de la interpretación cabalística. Nos llama la atención los números 49 y 50, por un lado porque hay un concepto de jubileo
del antiguo Israel, que eran los 7 sábados de la tierra. La tierra también tenía Shabbat, cada 7 años había que hacerla descansar. Cuando pasaban 7 sábados de la tierra, o sea, 7 por 7, 49, el año 50 era un año de jubileo, donde la tierra volvía al origen, porque la tierra en realidad solamente pertenece a Yahvé, es un préstamo, no es un... Entonces volvía al original, se perdonaban las deudas, en fin. Todo este concepto es interesante. El concepto de jubileo cristiano no es igual, también debido a la traducción de San Jerónimo, que traduce la palabra Yobel del hebreo de otra manera, y sí que es un año de júbilo por alegría y por jubilar, ¿no? Pero no es la misma. De nuevo, un cambio por la traducción, ¿no? Un cambio de concepto. Y también 49 son los caminos de la Cábala, en la Cábala, los caminos de la sabiduría para llegar al 50. Antonio de Lebrija no nos lo está poniendo fácil, la verdad, porque él mismo se encargaba de echar tierra encima, de crear cierta confusión y, por ejemplo, a veces también parece que se puede leer entre líneas, ¿no?, sus textos. Bueno, pensamos que a lo mejor aquí hay uno de esos juegos que él hace, ¿no? Bien, y sigo avanzando porque quiero dejar paso a mis compañeros. De la apología voy a leer lo que él pone. Aunque la fuerza y competencia de la gramática estriba en servir a las disciplinas superiores, sin embargo, en cuanto trata de las letras, las sílabas y el ensamblaje de las partes de la oración, es superior a ella y les manda y domina. Y por otro lado, si los libros están sin enmendar, ¿cómo podemos saber qué debemos creer y qué no? De nuevo, no estamos hablando cómo vamos a leer esto mejor o peor, qué creemos y qué no creemos, ¿no? Y también dice, pues, que se nos manda y que se nos prohíbe. La regla, bueno, la vuelta al hebreo en el caso del Antiguo Testamento o al griego en el caso del Nuevo Testamento. Esta es una página para que veáis cómo, bueno, el aspecto que tiene, apología, que apología es lo que él escribe dirigido a Cisneros para defenderse de esa acusación de la Inquisición, ¿vale? Y es ahí donde él se explaya, es un verdadero alegato a la libertad, es un alegato a la libertad. Bueno, quería mencionar la Inquisición porque para que nos pongamos en el lugar en qué momento vive Antonio de Lebrija, ¿no? Y justo le pilla la creación de la Inquisición y esta, durante el principio, la Inquisición nace para velar esa ortodoxia de la fe, por lo tanto, para perseguir no a los judíos o se les echa y si se quedan se tenían que convertir. Persigue a los judeoconversos, que muchos de ellos, bueno, luego lo voy a comentar esto, realmente esa persecución a los judeoconversos fue prácticamente el único objetivo que tiene desde 1480 a 1530 la Inquisición, la época justo de nuestro maestro Antonio. Se dice que la Inquisición le persigue por hereje, por contestar a la Biblia, a la Vulgata, perdón. No, le perseguían por algo más. En ello estamos. Ojalá podamos encontrarlo, pero lo que tenemos claro es que la Inquisición en esa época no perseguía herejes, perseguía judeoconversos. Y que los judeoconversos, yo creo que aquí probablemente se sepa, pero para aclararlo, ¿no? Las personas convertidas, judíos convertidos al cristianismo. Pero hay que destacar que la gran mayoría seguía practicando en secreto ese judaísmo, los criptojudíos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué había? Había una presión tremenda en la sociedad. Por eso Antonio de Lebrija, su origen judeoconverso, que nosotros cada vez vamos pensando más que lo tiene e intentaremos llegar a demostrarlo, no podía abiertamente manifestarlo. Conclusiones. Tenía un conocimiento muy profundo que tenía que conocer en el entorno. Le hizo comprender la importancia de la gramática, pero sobre todo para llegar al verdadero significado de la palabra divina en los textos. Y yo voy a decir aquí simplemente que esos errores de traducción, de corrupción en una palabra de la Vulgata, fue el precedente para que muchos escrituristas judeoconversos acabaran mal en la Inquisición. Bien, el dominio del hebreo y la interpretación de la Biblia en hebreo solían ser patrimonio de los judeoconversos del siglo XV y XVI. Él utiliza la gramática de nuevo para esa labor de tapar,
de no ser claro. A él le acusan porque él no era teólogo, pero él tenía esa misión que se autoimpone de desvelar la verdad de los textos. Entonces se ampara en la gramática y así es como él trata de salir adelante. Muchas gracias. Connie, como he dicho, va a profundizar un poco más en los aspectos de esas relaciones con judeoconversos, que no eran circunstanciales para nada. Bueno, quiero introducir esos comentarios para decir que, bueno, cualquier persona de la época de Lebrija que quería, que tenía ambición, podemos decir, iba a pasar por los pasillos, para decirlo así, con judíos conversos, ¿no? Los judíos conversos ocupaban puestos muy importantes en la corte, en la universidad, en las profesiones, en el mundo de los negocios. Pero lo que quiero demostrar con esa muy breve presentación es que el entorno, las vinculaciones, la familia de Lebrija, en realidad esos no son relaciones que se codeaban con judíos conversos, ¿no? Son relaciones íntimas, estrechas, de familia, de profesión, de todo, ¿no? En primer lugar, sus padres. En realidad, como dijo Pepa, sus ascendencias, bueno, no estamos muy seguros. Tenemos lo que nos dijo el propio Lebrija, pero él de nuevo está dándonos mucha confusión sobre eso, ¿no? Pensamos que sus padres fueron Juan Martínez de Cala, y ya Juan Gil, ese gran estudioso de los judíos conversos, identifica un Gonzalo de Cala, marido de Claro Fernández, reconciliado en 1494 con la Inquisición, y Catalina Martínez de Jarana. Y ya solamente esta tarde Isaac me elaboró algo muy interesante sobre ese apellido de Jarana, esa supuesta madre de Lebrija. Jarana, tal como se escribe en esa época, tiene distintas grafías. Puede ser Jarana con J, Sharana con X, Arana solo, Arana con la H antes de la última. Es una forma gráfica utilizada normalmente como repetición por personas que, una de dos, o querían ocultar su procedencia, querían ocultar sus raíces, o por aquellos que eran gente que trabajaba para la administración, para decirlo de alguna forma, y no sabía escribir bien el sonido de palabras que ya existían y que ellos lo oían por primera vez. Pero es curioso porque Arana, escrito A-R-A-N-A, Arana, es el apellido de Beatriz Enríquez de Arana, que igual a alguno de ustedes les suena. No sé si les suena o no, pero fue mujer de Cristóbal Colón. Arana. Curiosamente, Diego de Arana acompañó a Colón en su primer viaje de descubrimiento y fue uno de los que se quedaron en el fuerte de la Navidad, que luego los indios lo atacan, lo destruyen y todo eso. Pero Pedro de Arana era capitán de uno de los navíos del tercer viaje de la expedición de Cristóbal Colón, el que salieron de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498. Curioso, pero Beatriz
esta mujer que no se casaron, pero que convivió con Colón y le dio 2 hijos, Beatriz era hija de Pedro de Torquemada. Todos sabemos que Torquemada fue el primer gran inquisidor y era descendiente de judíos. Es decir, o nos estamos haciendo un lío o aquí hay judíos por todos lados. Pero ya encontramos Arana relacionado con Lebrija, Arana relacionado con Cristóbal Colón y Arana relacionado con Torquemada. Es decir, el círculo que estamos intentando poder hacer. Bueno, ya lo que sabemos de esos padres es que son agricultores. El propio Lebrija se lo dice, ¿no? Que eran agricultores ya acomodados, pecheros, no hidalgos, aunque en el siglo XVIII hubo un proceso tratando de mostrar que fueran hidalgos, pero no lo fueron. Y el propio nombre de Antonio de Lebrija, ¿no? Quiere añadir ese helio al principio, y Juan Gil, lo que quiero subrayar de ese cita de Juan Gil es utiliza sublimación, ¿no? Entonces, aunque eso es otro nombre ya latinizado, pero dice que es una sublimación, entonces eso es una confusión, ¿no? Incluso llama ese helio que añadió a su nombre un cognomen, ¿no? Entonces eso nos da mucho sobre la identidad o la identidad que Lebrija quiere que creamos de él. De todas formas, Connie, también nos encontramos con el apellido Lebrija, que podemos entender que era identificativo del lugar de procedencia. Sí. Pero es curioso porque en la Inquisición de Sevilla tenemos un Diego González de Lebrija condenado entre los años 1481 y 1494. Tenemos un García Fernández de Lebrija reconciliado por la Inquisición en 1494, que era vecino de los Palacios, no de Lebrija. Tenemos un Gonzalo García de Lebrija que murió antes de 1494, que fue reconciliado por la Inquisición antes de esa fecha, y tenemos un Gonzalo Martín de Lebrija que falleció también antes de 1494, que era la profesión sastre, que también sabemos que sastre era una de las profesiones que tenían muchos judíos y después, lógicamente, muchos judeoconversos. Pero nos encontramos con el apellido Lebrija, también relacionado con la Inquisición, incluso con personas, uno de ellos conocemos perfectamente, que no es de Lebrija, sino que es de los Palacios. Entonces, claro. Isaac, es que yo quería comentar que la Inquisición, ¿por qué nace el primer tribunal en Sevilla? Porque era la comunidad judeoconversa más importante de España, pero había comunidades judías. En Lebrija hemos encontrado a 8 judíos de la época de Antonio de Lebrija, había en los Palacios, había también en toda lo que era la Baja Andalucía y la provincia, lo que hoy es provincia de Sevilla. Por lo tanto, no es de extrañar que hubiera de Lebrija judeoconversos, porque ya había ahí unas comunidades judías, no muy grandes, las de los pueblos me refiero, pero en total fue la comunidad judeoconversa más importante, porque la comunidad judía también lo fue. Pero sí sabemos de su mujer, Isabel de Montesinos o Isabel de Solís, y de nuevo en referencia a los Solís de Sevilla, Juan Gil dice que fue una familia entroncada con familias conversos, muchos de ellos ya alcanzados por el Santo Oficio. Y de nuevo voy a dar la palabra a Isaac porque tiene algo muy interesante sobre el apellido Montesinos. Y es interesante que esa mujer ya la conocemos con 2 distintos apellidos, ¿no? Gracias, Connie. Montesinos es un apellido muy utilizado por judeoconversos castellanos que van a Portugal. A Portugal existe la provincia que es el norte de Portugal, se llama Trás-os-Montes, y la cordillera que separa al reino de Portugal
del Reino de Galicia se llama, qué curioso, Montesinos. Entonces fueron como judíos a Portugal, allí se bautizaron para poder volver a entrar a España como cristianos. Es muy curioso que uno de los banqueros, cuando España intenta hacer una recuperación de su economía, se llama Montesinos. Y, si me permiten, vamos a ver, tengo la historia de Montesinos. Montesinos es uno de los banqueros que terminan aquí en Madrid. Hay una historia con relación a Montesinos muy curiosa. El banquero Montesinos termina aquí en Madrid y cuando viene a Madrid a vivir se establece en la calle Zarza. Ninguno de ustedes sabe dónde está la calle Zarza en Madrid porque ya no existe, pero la calle Zarza era una calle que estaba donde está ahora la calle Tetuán, que es en Preciados, donde el Corte Inglés, y salía a la calle Arenal, es decir, el sitio donde van a tomar el bacalao ese famoso no existía, sino que era una calle, Casalao, y ahí es donde va a vivir el tal Montesinos. Ese banquero Montesinos, una vez establecido en Madrid, se queda viudo, fallece su mujer, y él escribe a su familia en la provincia de Trás-os-Montes, en la ciudad de Vilaflor, les escribe diciendo: mandarme una novia que se ha muerto mi mujer. Y entonces la familia pues se pone triste porque ha muerto la mujer, pero se pone contenta porque le mandan una novia. Montesinos, que se llevaba muy bien con el nuncio del Papa, el nuncio de su santidad, hablando un día con este hombre, con Montesinos, le cuenta a él que le han mandado la novia y le dice: ¿cómo que te han mandado la novia? ¿Y por dónde va? ¿Y dónde está? Y él le dice: pues mira, creo que mañana llega a Torrelodones. Y el nuncio del Papa le dice: ningún problema, mando todos los carruajes que pertenecían al nuncio a Torrelodones a buscar a la novia de Montesinos. Y la novia de Montesinos hace la entrada en Madrid en los carruajes del nuncio del Papa. La familia Montesinos después termina en la Inquisición en Cuenca. Él consigue, se cree que es a través de algún tipo de compensación económica, que toda su familia, menos él, salgan de las cárceles de Cuenca y consigan llegar a Burdeos y después a Ámsterdam. Y un año y algo después, él consigue también, no se sabe cómo, cada uno que piense lo que quiera, también escaparse de Cuenca y termina también en Ámsterdam, donde la familia vuelve al judaísmo. Pero fíjese qué curioso el Montesinos. Yeah. Bueno, sí tenemos, si nos falta alguna documentación. Perdón, existe también un romance de Montesinos. Ya. Hay un romance de Montesinos que es un romance que viene del francés, que es un personaje habitual en el romancero viejo en el siglo XVI, que forma parte de la tradición de leyendas carolingias, aunque la literatura francesa lo recoge como suyo a este personaje del romancero castellano. Al parecer es una derivación del protagonista del cantar de gesta francés de finales del XII, Aïol et Mirabel, así llamado por haber nacido en un monte despoblado, pues nació en ásperos montes, o montesinos le dirán. Ese romance está recogido en varias obras de romanceros sefardíes del norte de Marruecos y de Turquía. Entonces la relación obviamente está, ¿no? Bueno, sí, si no tenemos mucha documentación sobre sus padres y hay esa confusión en el apellido de su mujer, tenemos documentación sobre sus hijos. Lebrija tenía 9 hijos, no voy a hablar de todos de ellos, solamente algunos. El mayor se llama Marcelo, fue un comendador del orden de Alcántara
Y fue hijo natural. Obviamente, como comendador no pudo casarse, pero tenía un hijo natural. También tenía una hija por otra mujer. Pero eso se llamaba Antonio de la Briscia, como su abuelo. Y fue reconocido como heredero de su padre. Su madre era María de Torres. Y de nuevo, si vamos a Juan Gil, él identifica el apellido Torres como común entre los conversos de Toledo. Y Isaac, creo que estás de acuerdo con eso, ¿no? Y hay en la lista de los conversos de Juan Gil una, precisamente María de Torres, que dejó un testamento donde nombra a su hermana como heredera, que implica que no se casó, porque no dejó nada a su marido. Puede ser la misma María de Torres, no sabemos, pero es una coincidencia más. Bueno, en cuanto a... También, si me permites, Isabel de Montesinos, también en algunos sitios está recogida como Isabel de Solís Maldonado. Maldonado también es un apellido utilizado por judeoconversos hasta tal punto que en el cementerio israelita Ben Misk de Casablanca tenemos a Blanca María Maldonado Alvarado, que está enterrada en ese cementerio judío. Es una Maldonado. Es decir, los apellidos utilizados por gente que rodea a Lebrija, prácticamente el 90% son apellidos utilizados por judeoconversos de los que tenemos información. No tendremos información de Antonio como judeoconverso, pero aparte de la exégesis bíblica, aparte de sus conocimientos, aparte del poder que tiene con Deza, que es negativo, con Cisneros, que es positivo, aparte de todo eso, encontramos que toda la gente que lo rodea tiene que ver directamente con lo judío o con lo judeoconverso. Es muy raro que una persona que se dedique a ser ingeniero industrial pues esté relacionado con gente que hace magdalenas. Estará rodeado de gente que se dedica a la misma profesión y que tiene conexiones familiares. Y de ahí vienen esas conexiones con esos apellidos. Otro hijo de que sabemos muchísimo es Sancho, junto con su hermano Sebastián, porque fueron los impresores en Granada de la obra de su padre. Él antes estaba en Canarias durante 10 años, como se puede ver, como teniente del gobernador de las Canarias, ese Alonso de Lugo. Entonces Alonso de Lugo entró en un pleito ante la Inquisición para restauración de algunas casas que había heredado por parte de su padre. Entonces ya tenemos esa relación de el jefe, entre comillas, de Sancho cuando está en Canarias, que tiene una relación con una familia, con una mujer condenada por la Inquisición. Entonces, no solamente en cuanto al entorno familiar, sino también en el mundo profesional. Sigo con Sancho porque sí sabemos muchísimo de él. Él también, como su padre, como Antonio, estudió en Bolonia. Y en Bolonia Sancho se casó con una mujer, una italiana. Cuando se trasladaron de nuevo a España, cambió su nombre a un nombre bastante castellano, ¿no? Catalina Prates, y ella murió, esa italiana. Entonces Sancho entró en segundo matrimonio con María Carranza, alrededor de 1544. Tuvo un hijo con ella, Francisco, que fue el alcalde de los Ríos Hidalgo en Granada. Entonces, Sancho, tanto como su hijo, va a tener puestos importantes, no solamente en las Canarias, sino también en Granada. Y, de nuevo, con Juan Gil, acierta que los Carranza emparentaron con familias conversas. Tenemos varios hermanos de María de Carranza, de que tenemos evidencia frente a la Inquisición, ya tenemos los nombres aquí. Siguiendo con Sancho, ese hijo impresor de Antonio, él colaboró con un García de Briones para publicar una obra ya de Alfonso de Fuentes, y Gil también acierta que el entorno de Briones es converso.
también del autor del libro. Lo que quiero decir con eso es, no solamente su mujer es judía conversa, sino también su compañero de trabajo, ese Gaspar Briones, y están publicando obras escritas por judíos conversos. En 1564, de nuevo, Sancho publicó otro libro que tenemos aquí, Comunidades de España, Escritas, etc., traducido al castellano por Gaspar de Baeza. Entonces, varios miembros de la familia Baeza fueron condenados por la Inquisición. Entonces, su compañero de trabajo, Briones, el autor que está publicando, además de su padre, es Alonso de Fuentes, y también el traductor con quien Sancho está trabajando, todos son conversos. Y eso es algo interesantísimo que Pepe y yo descubrimos justamente hace un año en el Archivo Histórico de Sevilla, que Sancho encargó un sastre, no un hombre de negocios cualquiera, un sastre, Antón Pareja, la venta de obras de su padre en América. Los Pareja provenían de familia conversa, y el oficio de sastre es muy común entre los judíos conversos de Sevilla. Sí. Y Juan Gil identifica a varios parejas que se puede ver aquí. Francisco de Pareja, un bancalero, que es uno que hace ya los tapetes de las sillas. De nuevo, eso es una profesión ya relacionada con sastre. Otro que Alonso García Pareja, también bancalera. Y otro, Catalina García, que estaba condenada por la Inquisición. Entonces, una hija de García Pareja, esa Beatriz Jiménez, fue reconciliada y se casó con otra persona ya asociada con sastrería, ¿no? Ese jubitero. Entonces, ese mundo de los sastres es interesantísimo y tenemos que preguntarnos por qué encargar una venta tan importante y enorme en realidad en las Américas de las obras de Lebrija a un sastre. Tenía que tener cierta relación, obviamente, una relación de confianza. Aquí tenemos el documento, esa es la obligación de Antón Pareja, sastre, con el doctor Sancho, hijo de Antonio, para vender las obras del maestro Antonio de Lebrija. Otro documento reiterando ya esa misma cosa, que tiene privilegio a vender esos libros por un porcentaje de la venta, obviamente. Otro hijo de Antonio, Alonso de Montesinos, y eso es interesante, es el único hijo de todos los hijos e hijas de Antonio que usa el apellido, uno de los apellidos maternos, ¿no? De nuevo, Montesinos. Su mujer fue María Gómez de Santella y pertenece a la familia conversa muy bien conocido de Rodrigo Fernández de Santella, que conoció a Antonio durante su estancia en Sevilla, y eso es famosísimo. Fernández de Santella es el que fundó el Colegio de Santa María de Jesús, que va a ser el origen de la Universidad de Sevilla. Entonces sabemos que Santella pertenece a la familia de Rodrigo, ese Santella que casó con Alonso de Montesinos, porque ese cita a Bartolomé en su testamento, y Rodrigo y Antonio también estaba en Bolonia al mismo tiempo. Entonces, no solamente tenemos un hijo que decide utilizar el apellido de Montesinos, sino también se casó con una mujer que obviamente ya conocía también al padre, el padre conocía, toda la familia de ella. Ese Alonso fue a América, estaba en la expedición de Rodrigo Bastidas, fundador de la ciudad colombiana de Santa María, y eso es interesantísimo y todavía estamos tratando de entender esto. Si alguien nos puede echar una mano, ya bienvenidos, ¿no? Rodrigo Bastidas
es ejemplo de mercador metido a descubridor. Entonces, mercador que decía ya ser conquistador. Y los franciscanos de la Española, de la isla de Española, tienen un apodo por él, que es nieto de judía zancarrón. Zancarrón, que yo sepa, es un corte de carne. Entonces, íbamos hablando esta misma tarde, puede ser que tiene algo que ver con cómo los judíos contaron la carne, o es solamente un apodo para humillar a ese Rodríguez Bastidas. Es nuestro Alonso, ese hijo de Antonio, se rebeló contra Bastides, mató a Bastides y también Alonso murió de sus heridas en Colombia, en lo que es ahora Colombia. Bueno, ya vamos con las hijas de Antonio. Sabina de Solís se casó con Juan Romero. Los Romeros es una familia conversa muy, muy bien conocido en Sevilla. Tenían ya su propia capilla en la iglesia de El Salvador. Y en su testamento, Sabina pidió que se entierra en la capilla que tenía la familia de los Romero en esa iglesia. También su hijo pidió ya sepultura en esa misma capilla. Y Ralph Romero tiene una relación muy, muy íntima con su suegro, porque Alonso dio a Juan Romero ya privilegios de vender casas, de cobrar deudas, etcétera, etcétera. Muchos de los documentos que tenemos firmados por Lebrija estaban firmados en la casa de Juan Romero. Entonces Juan Romero tenía muy, muy estrecha relación con su suegra. Aquí tenemos un documento que está en el Archivo Histórico en Sevilla, poder que dar Antonio de Lebrija a Isabel de Solís, su mujer, y a su yerno Juan Romero para vender unas casas y cobrar salarios y deudas, etcétera, etcétera. Otra hija, Julia de Solís, se casó con Beltrán Ordóñez, y eso es otro apellido identificado como judío converso. Entonces, lo que tenemos con los hijos es que se casaron con conversos, hacían negocios con conversos, tenían amigos conversos, casi todos los hijos de Lebrija, sin mencionar a todos ellos. ¿Quieres añadir algo en cuanto a los apellidos? No, solamente que era una forma de relacionarse entre ellos. Es decir, ¿con quién se casaban las familias? Con gente que profesaba una forma de vida similar, es decir, con otras familias judeoconversas. Encontramos hijos de Lebrija casados con chicas que son también de familias judeoconversas. La relación comercial también es con judeoconversos. La relación a las Américas la encontramos a través de la mujer de Colón, y aquí no voy a decir si Colón era o no era judío, porque también es una cosa que está ahí en el aire, pero sí que tenía que ver. Es decir, Colón, todos los escritos que no iban dirigidos a la administración, es decir, todos los escritos particulares, los encabezaba en la parte superior derecha, que los hebreos, los judíos, escribimos de derecha a izquierda, con dos letras, la B y la H, de Baruch Hashem, de bendito sea Dios. Así encabezaba Cristóbal Colón sus escritos particulares. ¿Por qué? Yo lo tengo claro. Los demás no sé por qué. Que nunca se firmó como Cristóbal Colón. Claro, sí, pero ¿por qué esas iniciales en la parte superior derecha de los escritos en hebreo, y sin embargo la correspondencia que hace con la administración nunca lo utiliza? Bueno, porque está en una etapa en la que, claro, la presión sobre el mundo judío es muy fuerte. Es decir, era judío. Es católico, es decir, que soy de origen judío. Es decir, ya veo que hay otra persona que opina como yo.
Pero voy a mencionar solamente una de las muchísimas vinculaciones personales que tenía Lebrija, solamente para dar otra indicación de esa relación íntima de nuevo con judíos conversos. Por ejemplo, con González López de Vivero, que fue obispo de Salamanca, y ya sabemos que Lebrija tenía una muy estrecha relación con el obispo. La madre de ese obispo fue una conversa y la familia de ella fue protegida por Juan II. López de Vivero poseyó una enorme biblioteca. Tenemos varias obras que tratan de los judíos, uno de esos escrito por un judío en el primer siglo. Y entre muchos